recibir todos, ¿no? Vamos a orar, hermanos, a pedirle al Espíritu Santo que hoy sea nuestro maestro, nuestro guía y que nos enseñe por medio de su palabra bendita. Amén. Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor, el gran honor de estar, Señor, reunidos tus hijos en este lugar, Señor, y los hermanos que nos ven, Señor, por medio del internet. Señor, también queremos que hoy, Señor, esta bendición, esta presencia, esta unción que sentimos en este lugar, puedan sentirse en todo lugar, Señor. Y aquellos que tú quieras alcanzar a través de esta palabra, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti suplicándote que tu Espíritu Santo, Señor, una vez más, Señor, nos hable, Señor, nos enseñe, nos instruya en este tiempo que tenemos de discipulado, Señor, donde nos reunimos a partir del pan, Señor, la doctrina, Señor, las enseñanzas que vienen de la cabeza ministerial, Señor, de nuestro pastor, de nuestro apóstol, Señor, y que aquello, Señor, que tú nos vas dando, Señor, como pan de cada día, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que podamos recibir la porción, Señor, que cada quien necesita, Señor, que cada quien tiene necesidades particulares, Señor, problemas particulares, Señor, que solo tú conoces, Señor, preguntas que solo tú conoces, Señor, y que hoy por medio de tu palabra son contestadas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, revélanos hoy, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, Señor. Te lo pido, Padre amado, que venga esa luz que viene de ti, Señor, a leer las Escrituras, Señor. Que podamos, Señor, entender tus planes, tus propósitos, aquellas cosas que tú has pensado, en tu corazón, Señor, has anhelado, Señor. Muéstranos, Señor, para que nosotros las pongamos por obra, Señor. No solamente que conozcamos, que aprendamos, Señor, de memoria, Señor, que vivamos aquello, Señor, que está escrito, Señor, esa palabra, Señor, que entre en el corazón, Señor, que hoy entre en el nuestro, Señor, que no solamente sea conocimiento, sino que sea acción, que sea vida, Señor, que sea, Señor, espíritu y vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hace unas semanas, bueno, no semanas, sí, me tocó a mí de un poquito de carambola, compartir no sé si fue lunes o martes, no, ni sabes, vas, pero sí, ya sobre el tiempo, y qué feo, bueno, es una bendición, ¿no? Pero que lo ponga así, más al lado a patos, señor, sí, con tiempo es complicado, menos que de emergencia, digamos así, pues, una especie de emergencia, lo que es como que el jugador lo que siempre está en la banca y nunca juega, me voy a calentar, y en ese el Señor me puso en mi corazón tomar un tema que ya hace un tiempo nos había mostrado, dado, y es un pasaje que está en 2 Corintios 4:7. El apóstol Pablo está diciendo las penas que está pasando. Y porque uno de pronto ve el evangelio y siempre lo ve de gloria, de victoria. Amén, y lo creemos y lo recibimos. Pero hay un balance en el evangelio. Hay un balance. No todo es victoria, no todo es soy más que vencedor. No todo es, o sea, amén lo somos, amén, ¿sí? Pero también hay momentos donde pasamos tropiezos. Entonces el apóstol empieza a decir, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo. El apóstol empieza a decir, digo, o sea, yo lo que quiero es que me animen. Y me dice, el apóstol que está afligido, pero no agobiado. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados.
Y aquí es donde dice, derribados, pero no destruidos, dígame. Yo lo que quiero es que tú me levantes el ánimo, no que me vean que estoy derribado. Y lo dice el líder ahí. No es una ovejita, no es Josué el que está hablando. Es el apóstol, es alguien que hermano, que pues parte de su tarea es levantar al pueblo, pues, y que diga al líder, estamos derribados. Digo, si el líder se siente así como nos vamos a sentir los que de pronto le estamos siguiendo, ¿ah? Pero si lo vemos, la verdad es que los líderes que tenemos, las cabezas, empezando por nuestro pastor, la pastora, el apóstol, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia, son humanos. Y como humanos, así como usted y yo de carne y hueso, estamos sujetos a de pronto decir, me está, no me está yendo tan bien. Pero dice, lo que dice ahí es derribados, pero no destruir. Es decir, él tuvo una batalla. Bueno, ahí hay 4 temas. ¿Okay? Ahí está. Primero, afligidos, perplejos, perseguidos y derribados. Son etapas o son momentos que nosotros como cristianos en algún momento vamos a pasar. Entonces, en esa ocasión hablamos de los perseguidos, ¿verdad? Y cómo Dios, así como permite la persecución, también permite los lugares de refugio, donde el cristiano puede irse a esconder cuando está siendo perseguido. Porque nosotros somos ovejas, a ver, sí. Y las ovejas tienen depredadores naturales, el lobo, el coyote, hermano, casi cualquier animal se puede comer al pobre borreguito. Es un animal indefenso. O sea, que no tiene... ¿Cómo se defiende? Pues corriendo, ¿va? Escondiéndose, ¿verdad? Por eso Dios dejó al pastor, ¿verdad? Al cuidado de él. Entonces, nosotros como hijos de Dios llegan momentos donde llega la persecución, pero así con la persecución hay una salida, hay un lugar de refugio. Pero no es el tema, sino que el tema es derribados, pero no destruidos. Entonces nosotros podemos ver en otros pasajes que dice, abatidos, mas no perecemos. Es decir, perdí una batalla, pero no la guerra, ¿no? Perdí un partido, pero no el campeonato. Dice, mire esta versión, la K2 dice, atropellados, pero no destruidos. Es decir, tuve un traspiés, tuve un encuentro y no salí vencedor, pero todavía me puedo levantar. Todavía tengo esperanza. Y eso muchas veces muchos predicadores, no acá, no tal vez nosotros, pero solo predican un evangelio de prosperidad, que la hay, pues, o un evangelio nada más donde se refleja nada más lo bueno del evangelio. Y no les gusta también tocar el otro lado. Entonces el cristiano llega a pensar de que si no está en victoria en alguna situación, está mal delante de Dios. Y otros cristianos incluso piensan que alguien está atropellado. Ah, dice, Dios lo dejó. En pecado está. Y empieza la crítica. A esta película, no sé si la vieron, se llama Milagros del Cielo, no sé si la pudieron ver. Hay una escena donde pues la niña está enferma, ¿no? No sé si le voy a echar a perder la película a alguien. Ah, bueno, entonces. Y le llegan a sugerir de que quizás son por los pecados de alguien. Ay, escuela, dijo, no, ¿saben qué? Imagínense que pasa que está padeciendo un problema de salud y que vengan tus hermanos. No se digan los que no son tus hermanos a criticar, a especular que es un castigo de Dios. Pero eso viene a raíz de que de pronto al solo enfocarse en lo bueno del Evangelio, que hay muchas bendiciones, pero también hay una parte que
la estamos leyendo acá, que tal vez no es muy agradable, pero que Dios la deja para que podamos tener un balance en nuestra vida espiritual, como en la comida. Hay una mezcla de salado, dulce, como tiene que haber un contraste en los sabores para que uno los pueda disfrutar, porque solo dulce, ¿qué? Empalaga, ¿o no? Dulce, dulce, dulce. Ay, ya decía, tan rico que lo dulce, pero en su medida. Pero el contraste con lo salado, pues hay que combinar las hermanas son las buenas en eso. Entonces, Dios a nosotros en nuestra vida espiritual nos da, permite muchas veces que seamos derribados para que podamos disfrutar también de las victorias. ¿Por qué? Porque dice el apóstol acá que es lo que quiere, que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿cuál sería la situación en que alguien solo va de victoria, victoria, victoria y nunca conoce un traspiés? ¿Qué pasaría? A nuestra mente humana, vámonos pensemos como humano. ¿Qué pasaría a una persona que es invicto? Que nunca le ha pasado nada negativo. Se puede volver arrogante. Se puede volver creído. Y creído de que todo se lo merece. Ay, es que aquí se está hablando con el mero mero. No, y empieza aquella persona al no conocer un traspiés, incluso menospreciar a otros que tal vez están en otra situación. Entonces, la gente que es campeona o que incluso pues tal vez en el tema de los negocios se puede tal vez ver un poquito más claro, que logra destacar en eso, cuenta sus historias que al inicio no fue así. Al inicio empezó desde abajo y no, tal vez nadie le quería comprar lo que vendía, pero estuvo batallando, batallando hasta que llegó un momento en donde logró pues levantar vuelo. No a la primera, que el de Walmart, cuenta su historia, que 3 veces tuvo que cerrar su tienda. Una porque creo que le robaron, la otra creo que tuvo un incendio. Y no sé cuál fue la tercera, pero en 3 ocasiones él tuvo que volver a empezar su negocio. Yo creo que uno a través de la primera dice, ah, ya, es perseverancia. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos aprender de nuestras derrotas. Dice en Romanos 14:4, dice, ¿quién eres tú? Dice, para juzgar al criado de otros. Para su propio amo está en pie o cae. Y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie, ¿no? Entonces, nosotros vemos que hay siervos de pie y siervos que de pronto tenemos tropiezos de diferente tipo. Y a veces son necesarios. Hay veces que son por nuestra propia negligencia. Uno comete errores. Pero hay veces que Dios los permite para probar algo en el corazón de su siervo. En el caso de Job, ¿eh? Entonces, mi pregunta ¿es posible que un hijo de Dios tenga fracasos y derrotas? Ay, hermano, muchos dirían, no. Dios es un Dios más que vencedor. Yo también. Amén. Y sí, efectivamente. Dios no conoce la derrota, pero nosotros no hemos todavía, no hemos llegado ahí. Y hermano, y entonces, porque uno piensa que como hijo de Dios no puede tener fracaso. Y juzgamos, como leímos en Romanos 14, y me pongo yo en primer lugar, ¿verdad? Juzgamos a aquel que ha fracasado en algo. Es fácil. Pero fracasó porque intentó hacer algo.
El que nunca fracasa es porque nunca lo ha intentado. Y mire, el fracaso o las derrotas son una gran escuela. Dolorosa. Mire, hermano, mire cómo me costó aprender a andar en bicicleta. Me caía, pero yo quería andar en esa cosa. No, hombre, mira mis rodillas, cómo no. Pero hasta que pude. Hay gente que ni siquiera anda en bicicleta. Lo intentó. No digo que no sea capaz, pues, porque es algo muy fácil, ya después de varias caídas. Pero tal vez no lo intentó, tal vez no lo quiso. Por miedo a fracasar o a caer, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos ese concepto, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una frase que me gustó, que dice así, y se la quiero mencionar, dice, la mayoría de personas cree que el éxito es aprender cómo no fallar nunca, pero no es verdad. El éxito es aprender del fracaso. El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo más inteligentemente. El fracaso solamente es fracaso verdadero si no aprendemos de él. Esto lo dice un hermano se llama John Maxwell, y tiene, pues, él tiene un enfoque en temas de liderazgo. Entonces él dice, es fracaso si no aprendí, ¿no? Y alguien dice, a veces se gana y a veces se aprende. Pero se pierde si no aprendí. A ese sí es pérdida. Porque ¿qué va a pasar? Como dicen por ahí, tropecé de nuevo con la misma piedra. Es decir, aquello en donde yo ya había fracasado, y me vuelvo. Entonces no aprendí. Y si voy a tropezar, que sea con otra piedra, pues, pero no con la misma. Eso quiere decir, fui necio. Cometí un error y como que pasé, hermano, más doloroso todavía. Entonces que yo le pregunto al Señor, ¿por qué permitiste que tu pueblo en la palabra quedara registrado sus fracasos, de las derrotas que tuvieron? Porque por el resto una innumerable cantidad de derrotas. ¿Y acaso Dios no estaba con ellos? No, el Dios Todopoderoso iba delante de ellos. ¿Y por qué fracasaron? Entonces nosotros, dicen por ahí que es más sabio el que aprende en cuero ajeno, ¿no? O sea, ve la experiencia de otro y dice, yo no voy a pasar por ahí. Todo mundo se termina aprendiendo por otro lado otras cosas, pero es mejor, es tomar sabiduría. Y uno como papá, ¿verdad? Todos aquí somos papás. Dicen, mi hijo, mi hija, yo pasé por ahí, no quiero que tú también aprende de mi fracaso para que tú no vayas por ese camino. A veces hay hijos como yo, que no muchos le hicimos caso a los papás, y ahí vamos también en el mismo camino. Pero hay hijos sabios también. Quiero a mi papá, yo voy a tomar el consejo de mi padre. Y vemos en la palabra que Dios nos quiere enseñar nosotros por medio de los fracasos de grandes hombres y mujeres. Algo nos quiere enseñar a nosotros. Y yo escribí algo acá que dice, a todos nos gusta presumir nuestras victorias, pero ocultamos nuestros fracasos. Yo veo, pues hoy con las redes sociales, va, todo el mundo comparte lo bien que le va, ¿no? Pero las cosas que no están tan bien. Pero incluso nosotros mismos, cuando tenemos un error,
el cerebro no lo quiere ver, no lo queremos ver, pero si tenemos un acierto, aunque sea pequeño, en un juego, nos autoaplaudimos. sí. Claro, no, y eso es natural. Eso es natural. A mí luego paso de, ¿cómo hago esto? Y cuando lo logro, hasta yo me echo un grito, ¿no? Ya lo logré, yo mismo. Y si lo quiero decir a todos, claro. Pero cuando pasa lo contrario, mejor lo oculto. Porque así es la naturaleza humana. Nos avergüenza, claro. Somos humanos, ¿verdad? Entonces, veamos en la palabra de Dios aquellos personajes. Hermano, mire, imagínense que de nuestra vida se está escribiendo un libro. Imagínense. El libro de Nelly. Y allá en el cielo están anotando todo. Y algún día alguien lo va a leer. Ay, y que queden escritos aquellos momentos gloriosos, pero aquellos que también no. Hermana, y usted ni le preguntaron. Le dijeron, ¿qué quiere que le quiere quitar Escribimos esta parte. esta parte? Quiere que, imagínense, que lo sepan. Y aquellas cosas que de pronto, queremos olvidar. Imagínense. Ahora nosotros podemos ver la vida de tantos personajes en la Biblia que quedaron escritas sus metidas de extremidad. Hasta Job le ponen como a Jacob. ¿Cómo le dicen? ¿El qué? ¿El qué? A Jacob, el engañador. No. Jacob es engañador. No, le dije, porque él fue el hermano de Saúl. Y fue el que, Jacob. El hermano, de Saúl, sí. Sí, Ajá, de Saúl. sí. Y entonces le robó la primogenitura. Pero también hay que irse a ver la vida de Saúl como era y por qué se dio esa situación. Sí. ¿Verdad? Pero quedó algo vergonzoso en la vida Sí, de alguien. Hombre, pero yo siempre pienso, digo, no, tracalero, no sé cómo le dicen. Sí. Tiene muchos, Muchos, sí. en el lenguaje, pues. Y cómo nuestra sufrió. Lengua, hay muchas palabras antiguas, nuevas y modernas para traducir eso, ¿verdad? Así La es. interpretación del nombre. Hay algunos, por ejemplo, que dicen el tranza. También se puede traducir así. Y hoy en día todavía sus descendientes son famosos por eso. Los descendientes biológicos de ahí se les conoce por eso. Y por eso mucha gente no los quiere. Pero quedaron registrados los errores de estos. Yo el único que no le veo errores en la palabra es el Señor Jesús. De ahí todos los demás, si le buscamos. Y miren que para buscar errores somos buenos. Pero es para aprender. Dice la Biblia que nosotros debemos aprender sabiduría. Entonces, veamos, hay algunas cosas que en ciertas áreas que se pueden fracasar, que nosotros vemos en la palabra. Por ejemplo, ¿en qué área se puede fracasar? En la relación con Dios. El pueblo de Israel fracasó en su relación con Dios, tuvo una derrota con él. En nuestras relaciones con la familia, David, Lot, con los hijos, David otra vez, David fracasó con sus hijos. Solo Salomón, que más o menos lo logró, ese que recuperara. De todos los demás, todos sus demás hijos, perdónenme, yo no, ni el Ecuador sale uno ahí, más o menos. El gran rey de Israel fracasó con sus hijos. En el ministerio, Jonás fracasó. Al fuera se lo llevaron. Sansón, en su ministerio fracasó. Entonces,
digo, si esos personajes a los cuales nosotros, pues yo, por lo menos yo, me quedo algo lejos de ellos, en un nivel, o no me puedo comparar con ellos, tuvieron fracasos. Entonces, veamos. Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿cómo puedo aprender de estas derrotas? Y el Señor me ponía en mi corazón, debemos investigar qué originó la derrota. No sé si ustedes han visto películas de deportistas o de equipos, ¿verdad? Que luego hacen películas de eso. Y de pronto los equipos analizan el partido del otro equipo o analizan sus propios partidos. Pero no para entretenerse, ¿verdad? No, sino para ver dónde cometieron errores. Entonces está el técnico y lo para. Mira, aquí hicieron mal esto. Está el equipo viendo el video de su juego para ver qué necesitan mejorar y qué originó que les metieran un gol. Hablamos de fútbol, ¿no? ¿Qué originó? ¿De dónde empezó el error? Aquí empezó el error. Entonces, en el próximo partido hay que corregir eso. Entonces, nosotros tenemos que buscar en la palabra qué originó la derrota del pueblo para que nosotros, como no queremos ser derrotados en eso o fallar en eso, que lo veamos. Entonces, hoy, después de esta pequeña introducción de más de media hora, 24 minutos, veamos el origen de eso. Mire, Primera Reyes 8:33. Y miren, es que Dios desde antes les dijo, desde antes, así que lo que pasa es que no prestaron atención. Pero, hermano, el pueblo fracasó en ciertas cosas, no porque Dios fuera malo, sino porque ellos no prestaron atención en la voz de Dios. Mire lo que Dios le dice, Primera Reyes 8:33. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de un enemigo, oiga, por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti, confiesan su nombre y oran y hacen esta súplica en esta casa, bueno, está el rey Salomón dedicando la casa, ¿verdad? Y está pidiéndole a Dios misericordia, le dice, pero dice, cuando tu pueblo se ha derrotado por haber pecado contra ti. Entonces ahí vemos un origen de la derrota. Y es el pecado. No es porque Dios no haya estado con ellos, no es porque otros, no, el pecado. Entonces, ¿cuál es el principal origen de muchas cosas en nuestras vidas? Es nuestros propios pecados. Pero no los pecados que cometimos, no, los pecados que estamos cometiendo ahorita. Que Dios ya te perdonó por los pecados que cometiste por ignorancia, llegaste a Él y te perdonó. Esos pecados ya están echados en el fondo del mar. Lo que pasa es que nosotros en nuestro caminar aún pecamos. Y esos pecados a veces originan de que vengan derrotas en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo siempre nos va a hablar antes de pecar. Antes de pecar, yo no sé si un segundo, 2 segundos, pero a veces está uno a punto. Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Y a veces aún así uno se equivoca. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces ya no le podemos echar la culpa a Dios. Porque el Espíritu Santo siempre es como un freno delante para nosotros. Por eso el rey David decía, pon guarda a mi boca. Es decir, que se me cierra la boca si voy a decir algo a lo que no debo. Y ahora es más difícil porque
el Señor Jesús dijo que con el pensamiento alguien podía pecar. Antes había que hacerlo en la ley, ¿va? Pero el pensamiento no estaba incluido. Y él todavía se las puso más difícil al decirles, si alguien ve a la mujer de su prójimo y la desea, la codicia, ya está, en su corazón ya lo hizo. Aunque nunca haya llegado al acto, digámoslo así, ¿no? En su corazón ya, delante, eso está difícil, ¿no? Porque deja un parámetro que cualquier cosa que uno piense podría llegar a ser delante de Dios considerado pecado. No solo ese tipo de cosas, ¿verdad? Sino cualquier cosa. Y mire, la mente es ágil. ¿A cuánto? Miren, pues, si la mente fuera, ¿cómo dicen? Si los ojos fueran balas, pues. Ah, miradas fueran pistolas. Me mataría eso. Pues sí, pues, porque algo ahí Puñales. por dentro está. Nunca hice la maldición, pero por dentro está. Mira, hermano, a mí me pasa. Yo sé, perdón. Porque yo no quiero que ese tipo de cosas originen un fracaso en cualquier cosa que emprenda. Por haber pecado contra ti. Pero siempre Dios pone una salida. Si se vuelven, confiesan su nombre y oran y te hacen una súplica en esta casa, siempre Dios nos da una salida. Porque conoce nuestra condición humana. Dios se hizo hombre y sabe lo que es ser tentado. Bueno, sigamos. Josué 7:1. Mire, yo a veces me pongo a ver con mis hijos las caricaturas del superlibro. Y no hemos llegado a este punto, pero me imagino que debe estar cuando se cae el muro, los muros de Jericó. ¿Eh? Este no lo hemos visto, pero seguro está. ¿Qué pasó ahí? Dios les había dado una gran victoria. Ellos no, nada más dieron 7 vueltas, 13 vueltas en total, y pum, se vino abajo. Pero fue Dios el que ellos solo tocaron las trompetas y se vino abajo pero el que derribó ahí fue Dios. Ellos nada más llegaron como a rematarlos. Pero Dios les había dado una orden. Que de ahí no iban ellos a tomar botín. Porque esa primera ciudad que conquistó el Señor, porque no fue Israel el que peleó, fue Dios. Era de él. Eran las primicias de Dios. Lo primero es lo de Dios. Eso él lo ha establecido, sí, su palabra, los primeros frutos, el primer animalito. Bueno, Dios siempre toma la primicia. Bueno, entonces la primera victoria era de Dios. Y por eso él dijo, no toquen nada. Deja así, nada más, acaben con él. Pero no agarren nada, porque eso es mío. Y acá no pudo con la tentación. Usted conoce la historia. Y eso hizo que todo el campamento, que todo el pueblo fuera afectado. Entonces, dice Josué 7:1, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdiel, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel.
Cuentan por ahí que en cierta familia eran como 4 hijos. Entonces de pronto uno era el que cometía el error, pero a los 4 le daban para que aprendieran y no se burlaran del otro. Y algo así pasó aquí. Uno fue el que cometió el error y todo el pueblo de Israel sufrió las consecuencias. Y con la ciudad más fácil, porque Jai era pequeña, era una ciudad pequeña. Jericó era una ciudad amurallada, gigante. Y Jai era un pequeño pueblito. Y ahí fueron derrotados. ¿Por qué? Porque había pecado en medio del pueblo. Y así se fueron a pelear. Entonces fueron infieles. Acán tomó lo que no le correspondía. Dios se enojó con ellos. Entonces, hermano, tenemos que revisar nuestro campamento. Primero, cada quien tiene que revisar su vida, su interior, su campamento. Y si hay algo que tenemos que pedir perdón, pues acercarnos a Dios. Y si hay algo que nos tenemos que ministrar, buscar a nuestros pastores y pedir ayuda, ¿no? Y los que somos papás, pues ver a nuestros hijos, ¿no? Ver nuestro campamento para ver cómo está. Y si vemos que estamos, camina. Entonces dijo, cuando volvieron a José le dijeron que no suba todo el pueblo, sino 2 o 3 mil, le dijeron. Que 2 o 3 mil subirán a Jai. Pero no hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque son pocos. Entonces, menospreciaron a su enemigo. Lo vieron pequeño. Y lo menospreciaron. Dijeron, con 2 o 3 mil, ya con esos. ¿Para qué cansas a la gente? No. Nosotros, aunque sea una tarea pequeña, debemos poner todo. Nuestro mejor esfuerzo. Aunque sea algo sencillo. Jai representa cosas pequeñas que de pronto se pueden convertir en grandes problemas. Entonces, aunque sea algo pequeño, deberíamos nosotros poner todo delante de Dios. Y no decir, medio me voy a esforzar, lo voy a hacer ahí como es, al aventón. Ahí se va. No. Es que, mire, hermano, para Dios, lo pequeño, Dios nos juzga a nosotros en las cosas pequeñas. Mire, pues, a veces a un hermano le toca compartir, ¿no? Y le dan así, te toca compartir la proclama. Allá un montón de gente, ¿no? Tienes privilegio, vas a predicar. Entonces, el hermano ora, se santifica, está orando, clamando, un montón de gente. Y le da la victoria y le da una palabra. Y al próximo día le dicen, ¿saben qué? Vamos a ir a predicar allá con los hermanos de Querétaro. Sí, todo, bien poquito, ¿va? ¿Ya? Cualquier cosa. Ay, Por Zoom. bueno, pues. No, pero que sea por Zoom, pero que sea algo. Claro. O sea, pues, ¿cómo te digo? 2 o 3 mil. O sea, no le echaron todas las ganas, porque lo vieron pequeño. Menospreciaron lo pequeño. Entonces, hermano, nosotros cuando nos toque hacer algo para el Señor, y no solo para el Señor, sino en nuestra vida natural, dar lo mejor. Demos lo mejor. Bueno,
Entonces Josué se puso a orar y el Señor le dijo, Josué, levántate, ¿por qué te has postrado rostro a tierra? Es decir, no es tiempo de estar orando, no es tiempo de llorar por la derrota. Levántate, te voy a enseñar. Porque mira, hermano, muchas veces, y eso es natural, ¿verdad? Cuando tenemos derrotas, lo único que hacemos es llorarlas. Y está bueno, hay que llorar, ni modo, pues. Somos seres humanos y dicen ahí que los hombres no lloran, pero yo creo que lloramos más que las mujeres. Pero ya no es tiempo de llorar por la derrota. Hay que levantarnos y aprender de ella. ¿Qué pasó? ¿En dónde nos equivocamos? Entonces ya digo, ya no quiero que estés orando. Quiero que te pongas en acción. La oración es una bendición. Amén. Pero sin acción, pues, imagínense a David orando ahí, en el nombre del Señor, y si nunca tira la piedra, pues, le vuela la cabeza el Goliat. No, hay que tirar la piedra. Decía el hermano Otto, oración y pedra. Pues, hay que orar, amén, pero hay que hacer, hay que aventar, hay que hacer las cosas por las cuales estamos orando. O el hermano que está orando por la hermanita que le gusta y le quiere enamorar. Oye, nunca le habla. Va a llegar otro y va a tomar su corona. ¿No? Ok, sigamos. Entonces, Dios le dice, ¿por qué fracasó? Israel ha pecado y ha transgredido mi pacto que ordené. Y hasta han tomado las cosas dedicadas al anatema. Y también han robado y mentido, dice. Y además las han puesto entre sus casas. Entonces, miren todas las cosas que habían hecho. Ocultaron ocultaron su pecado. Vino acá y ¿dónde metió sus cosas? Entonces él sabía que lo que había hecho le daba vergüenza y las escondió en su casa. Ahora, déjeme volar la imaginación, ¿no? Denme permiso. No está en la Biblia, pues, pero denme permiso. Si yo llego a traer algo aquí en mi casa, ¿quiénes son los primeros que se van a dar cuenta? Uno llega con algo y luego están los niños, ¿qué trajiste, papá? ¿Qué compraste, papá? Y hermano, si son los niños, ¿o no? Uno no trae nada más. Para meter la basura que no pasa el camión. ¿Qué trajiste, papá? Ahora, ¿por qué preguntas? ¿Usted cree que la esposa y los hijos de acá no dieron cuenta? La que metió. O sea, no me pregunte el versículo porque no se lo puedo dar. Pero en su experiencia, ¿usted qué cree? ¿Usted cree que la familia de acá sabía o no sabía? Creo que vivían en tiendas. Algún movimiento tuvo que haber cavado, hasta los hijos tal vez le ayudaron a cavar el hoyo, ¿va? Ayudaron a cavar esto. Esta va a ser tu herencia. ¿Qué herencia? No. Ahora, alto ahí. Bueno, supongamos, pues. Pongámonos a pensar un poco. Que si sus hijos o su esposa lo hubieran, sabían, ¿qué tenían que hacer ellos? Ir y con el líder, hermano. Mira, mi papá, mi papito, yo lo amo mucho, pero yo no me quiero ir al bote, al hoyo con él. Yo no sé, yo me lavo las manos.
O sea, es difícil. O sea, no es fácil de hacer, pero yo creo que, ¿saben qué? Bajo tu responsabilidad, yo no quiero nada de eso. Porque lo que él estaba haciendo es llevar el mal a su casa, permitir. Pongamos del otro lado, pues, no, vámonos, ya estamos hablando del papá, ¿verdad? Y ahora, oye, eso sí está en la Biblia. Elí y sus hijos. El mismo caso prácticamente. Es un pecado que el papá toleró a los sacerdotes, que eran sus hijos, pues. Les toleró cosas. Hacía como que no sabía. No tenía autoridad para frenarlo. Él lo sabía. Él lo sabía porque Dios le dijo. Dios le habló. Y la gente también hablaba. Y él como que no volteaba por otro lado. Yo no vi nada. Porque amaba a sus hijos más que a Dios. O sea, es que dijo ovni fines se llamaba, ¿no? Pero no, estás transgrediendo, estás ofendiendo a Dios y ofendes a la gente que viene a ofrendar a Dios. Tomas de la carne, sí vas a tomar, pero hasta después cuando te toca. O sea, ellos se creían más importantes que Dios. ¿Por qué? Porque la gente llevaba ofrendas delante de Dios y las tenía que poner en el altar y se tenía que consumir y de ahí comían todos los levitas. Eso así está en la palabra. Pero si no la vas a ofrendar, me la vas a dar a mí. No, si la gente no, espérate, que yo la traje al Señor. No, me la vas a dar, si no, te la quito. Como un asalto, ¿ah? No. ¿Y la gente qué hacía? Seguro se quejaban con Elí. Y Elí toleró eso. Perdón, hermano, pero sí les habló, pero sin autoridad, ¿verdad? Es que dijo, pero suavemente, como... yo creo que, sí los reprendió, pero no. Reprendió, pero no. No tenía que quitarlos. Sí. Seguro habían otros sacerdotes, seguro. Tenían que reprenderlos, eran sus hijos. Y, ¿sabes qué? Pues porque eres mi hijo, vas a... contigo voy a empezar, si no todos los demás no van a... Él era el jefe de los sacerdotes. Era el sumo sacerdote. Sus hijos eran sacerdotes porque era su papá, obviamente. Pero habían otros que también ministraban delante de Dios. ¿Con qué autoridad iban a reprender a los otros si con sus hijos no les puso un freno? Pero no es porque no tuviera la autoridad, la tenía. Lo que pasa es que le tembló la mano. Los amaba, claro que los amaba, pero ese amor los mató. Y Dios les dijo que iban a morir el mismo día. Y también se murió el hijo, ¿no? Al escuchar la noticia. Pero el punto al que vemos acá es el tolerar el pecado en casa. Del quien sea. Y no porque es el papá, y aquí no, sujétate, no me voy a sujetar a eso. Porque eso no está bien. Ahí sí que el pecado del que sea, de la esposa, del hijo, de la mamá, no deberíamos. Claro, obviamente, pues no se le va. No, hay que saber, cómo actuar ahí, porque. ¿Y qué sucede si Dios te revela? Oye, tus hijos, por ejemplo, en una palabra, ¿qué tengo que hacer? Estorbarles. No sé qué hacer. Estorbarles. ¿Cómo? Pero no, pero es que no dejan de ser tus hijos, ¿no? Tú Me tienes que imagino seguir. yo pedir
pedir asesoría. Tienes que pedir ayuda, claro, A veces uno pero no sabe. es que, mira, Dios nos dio nuestros hijos, amén. Puso, o sea, si nos dio es porque tenemos la capacidad o de- para poderlos ministrar. Y nosotros sabemos dónde les duele, ¿no? Pero hay hijos como yo, que fuimos rebeldes en lo que hicimos. Bueno, en mi caso, yo hablo en mi caso, ¿no? Yo, mis papás, me les puse terco. Y no, hicieron ellos lo que pudieron, hasta donde pudieron hacer, y ahí me entregaron a Dios. Hablo conmigo, el pastor, el hermano, el fulano. No quise entender. Entonces dije, bueno, estás en las manos de Dios. ¿Sí, amor? Yo creo que una manera de también desterrar el pecado a los hijos es no dejando de orar por ellos para que Claro. el Señor los alcance en el tiempo. Señor, tú sabes que en mis manos, pues, todo lo que está en mis manos por hacer, ya lo hice, ahora te toca a ti, Señor. Claro. Y de esa manera pedirle, Señor, que haga lo que haga, que siempre, o sea, que no tenga paz, que el Señor lo traiga, ¿verdad? Porque yo creo que esa es una de las sumas también de estos varios. Bueno, a mí, yo no sé, se me hacía una medida drástica, pues, me dejaban bagullar. Yo no quería ir a la iglesia. Y me dejaban bagullar. Y yo lo que quería era a vagar, ¿no? Digo, un poquito peligroso, ¿no? Imagínense cualquier cosa ahí, encerrado. Pero así actuaban mis papás, ¿no? Y pues, de algo sirvió, ¿no? Para ponerme límites. ¿Y qué te dejaron sin tele? Me dejaban sin televisión, o sea, se llevaban el conector de la televisión, entonces yo no podía prender la tele. O sea, me dijeron, no, pues te quedas así. Se llevaban la perilla de la radio para que no oyera música. No, te quedas en casa, pues como, así que, como que en la cárcel, si no quieres ir a la iglesia. Así como presionándome, ¿no? Y yo más me ponía rebelde. De algo sirvió. Por lo menos en mi caso sirvió. Y de hecho, por ejemplo, veíamos en la clase de los niños sobre el hijo pródigo, que cuando, o sea, él se va y pierde todo, pero al final vemos como el padre dice, por este hijo oraba, ¿verdad? Que dice, estaba muerto y ahora vive. O sea, ahí vemos que el papá de alguna manera dijo, bueno, te quieres ir, pues vete, ¿no? O sea, yo no te puedo detener, pero el papá nunca dejó de orar y regresó. Regresó arrastrándose literal, Así es. pero regresó. ¿Creen que el padre no sabía dónde andaba su hijo? No sabía. Claro. Pues sí que se fue lejos, ¿verdad? Tal vez para que no lo viera. Pues lo dejó ir. No lo podía detener. Porque de una u otra manera él se iba a ir. Y fue a aprender por su experiencia. Dios siempre nos habla a todos. Pero hay veces que no lo queremos oír, entonces nos habla por circunstancias, por situaciones. Dios siempre nos habla, ¿no? Por la alabanza, la palabra, el discipulado nos habla. Leyendo la Biblia nos habla en una alabanza. Pero muchas veces hacemos oídos sordos. Ah, no me quieres. Bueno, pues voy a... Las circunstancias van a ser mi voz. Entonces, volviendo aquí al punto, el pecado había empezado en la casa. Habían tomado lo que no les correspondía, habían mentido. Bueno, sigamos porque ya el tiempo se nos va acabando y todavía tenemos varias derrotas que ver. Quedan 8 minutos. Creo que vamos a
Números 14:39. Miren, esta es una derrota épica. Usted sabe que cuando fueron a espiar la tierra, mandan 2 espías, ¿verdad? Usted conoce el contexto de la historia. Entonces Dios les dice, vaya, ustedes dicen que no, va, entonces 40 años en el desierto. Como no creyeron, 40 años, ese va a ser su castigo. Miren qué castigo, 40 años. No, entonces sí, entonces ahora sí queremos, dicen, vamos. Entonces, primero dijeron que no, porque iban a ser derrotados. Cuando Dios les dijo, vayan y espíen la tierra. Y Josué y Caleb dijeron, vamos porque la vamos a tomar. Y los otros no quisieron, se rebelaron. Pero ya venía la sentencia aparte de Dios y les dijo, ¿saben qué? Ustedes van a perecer en el desierto. Lo que dice todo Números 13. Entonces sí vamos a abrir a pelear. No, entonces ya no. Ahora ya no. Como ya les... Entonces Moisés habló estas palabras a los hijos de Israel. El pueblo lloró mucho después de lo que Dios les dijo. Y muy de mañana se levantaron y subieron a la cumbre del monte y dijeron, aquí estamos. Subamos al lugar que el Señor nos ha dicho, porque hemos pecado. Entonces Moisés dijo, ¿por qué entonces quebrantáis el mandamiento del Señor? Si esto no os saldrá bien, no subáis, no sea que seáis derribados delante de vuestros enemigos, pues el Señor no está entre vosotros. Sigue leyendo, la verdad, les fue como el feria. ¿Por qué? Porque no salieron en el momento que Dios les dijo que salieran. Perdieron su oportunidad. Y fracasaron. Porque no creyeron a lo que Dios les había dicho. Dios no estaba con ellos. Y Moisés, una de sus frases que siempre recuerdo es, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí, decía. Entonces él sabía que lo que garantizaba la victoria era que la presencia de Dios iba delante de ellos. Y dice que salieron, pero dice que el tabernáculo no se movió, ni el arca. Ellos fueron por su propia cuenta. Nadie los mandó. Y fracasaron. Entonces, ¿por qué muchas veces fracasamos como hijos de Dios? Porque vamos nosotros por nuestra cuenta. Y Dios no nos ha hecho nada. Antes de subir a la batalla, una de los mandamientos de Dios es, el pueblo va a venir a preguntar. El general, el rey, lo que quieran, va a venir delante de mí y van a decir, ¿sube o no sube? Esa era la regla. No podían salir a pelear sin que el Señor les dijera. Entonces, eso nosotros como hijos de Dios, ¿qué nos dice? Antes de que nosotros vamos a emprender algo, cualquier cosa, ¿sí? Primero Dios. No digas mañana voy a hacer esto, voy a hacer, no, di primero Dios. Así dice Santiago, ¿eh? O sea, no digas, o sea, antes dice de que antes de que aprendas. Exactamente. No digas iré y de negocios. No sé si lo puedo buscar, hermano. Dice, porque la vida a veces es como... Si Dios quiere. Pero no sé qué. A ver.
a Santiago 4:13 y al 16. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Claro. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Pero dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Entonces, el no hacerlo es ser soberbio. O sea, ¿cómo es actuar soberbiamente? Es, yo voy a ir a hacer tal cosa. Voy a tal lugar. Voy a ir a hacer esto y aquello. No. Eso es ser soberbio. Porque eso significa que lo voy a hacer en mis fuerzas, en mi capacidad humana. Pero si yo digo, si el Señor quiere, pero no es solo decirlo, pues, porque no son palabras mágicas. No, es ir con esa actitud a preguntarle, Señor, ¿tú quieres? Porque uno puede decir, si el Señor quiere, y de todos modos hacerlo, ¿verdad? No, es Señor, ¿tú quieres? Esto que yo tengo pensado, Señor, dice la palabra que del hombre son los planes, pero tuya es las decisiones. O como dice la gente, el hombre pone y Dios dispone. Es lo mismo, es decir, yo pongo a ti mis planes, pongo delante de ti esta batalla, pongo delante de ti este proyecto, Señor, pero tú tienes la decisión. Y si Dios te dice que no, Ay, no, atrás. qué difícil. Aunque ya tengas todo listo, ¿verdad? Le pongo todo un testimonio y con esto me despido. Ya. Antes de venir a México, yo ya sabía que tenía que salir de mi país. Porque Dios me movió el corazón, la verdad me inquietó a hacerlo, pero no sabía dónde. Y mi primer pensamiento fue irme a Estados Unidos. No sé por qué. Pero yo no me quería ir así nomás. Yo le dije, Señor, si tú no me muevo. Porque la verdad yo estaba, la verdad, en un lugar magnífico. En lo espiritual y la vida que tenía estaba, la verdad que estaba siendo muy bendecido. No económicamente precisamente, sino en mi vida espiritual. Pero Señor, ¿por qué me quiero ir? Entonces le dije, Señor, háblame. Si tú quieres que me vaya a Estados Unidos, sí o no. Dime, por favor. Y yo estaba orando y orando y orando, hasta que el Señor me respondió en un culto. No se me olvida. En un servicio, en las 3 profecías que regularmente se dan, en las 3 me dijo que no, por si no me había quedado claro. Por si no me entendiste. En las 3, el Señor me dijo, no. Imagínense si todo el mundo me hubiera ido para allá. Pero bendito sea Dios que me trajo a esta tierra. Y la verdad, yo le doy gracias a Dios. Definitivamente. Si el Señor quiere, no quiero emprender cosas si el Señor no está en el asunto. Porque si aún así lo hago, está cantada el fallo que voy a comentar. Amén. Amén. Y amén. No sé si mis hermanos quieren añadir algo más. Hay muchas otras derrotas que deberíamos estudiar, ¿verdad? Pero no hay. Será para otra ocasión, si el Señor quiere. El Señor es lindo, porque Amén. como dice el apóstol Sergio, el Señor, háblanos aunque sea a regañar, ¿sabes? Pero háblanos, ¿no?
Entonces, palabra es linda, es preciosa. Y lo que Él quiere es que tengamos la victoria, ¿verdad? Amén. Pero nada más enfocarnos en Él, porque Él nos va a poner lo necesario, ¿no? Dice, si alguien se cree falto de algo, pídeselo a Dios. porque- Sabiduría. No, de sabiduría, pídeselo a Dios porque Él te la va a dar, ¿no? Entonces, Así es. pues ahí está todo, ¿no? Bendito sea Dios. ¿Y no, Rafa? ¿Qué le gustaría a usted? No, pues yo estaba pensando también, aunque no recuerdo muy bien en qué libro de las cartas del apóstol Pablo, Ajá. donde él le decía, ¿no? De que quería ir a visitarlo y había estado a unos cuantos pasos, pero sin embargo no lo había podido hacer. ¿Sí? Creo Ni que la lo visión del pudo hacer. Macedonio, ¿no? No, ¿verdad? No, No era la visión. recuerdo. Entonces le digo, pero si el evangelio de Jesús es el sí y el amén, ¿por qué me he olvidado? Si Dios quiere, que amén. Sin embargo, dice, he estado pensando en mis propias fuerzas, he estado pensando en las cosas carnales y yo dije, pues voy a ir a ver a los hermanos de la congregación, pero le ando dando vueltas y nomás no puedo. No recuerdo en qué, pero es en la parte donde dice que el evangelio de Jesús es el sí y el amén. Claro. Pues dice la Biblia en otro pasaje que él quería ir a Macedonia. Quería ir a un lugar, y dice que el Espíritu Santo se los impidió. Sí, imagínense. Él ya tenía sus planes, ¿verdad? Pero el Espíritu, digo, no va. Por alguna razón, digo, pero no vamos. Entonces, yo creo que en todo aspecto de nuestra vida, el Espíritu Santo nos guía. Lo que pasa es que a veces, por lo menos yo, a veces no estoy como que muy sintonizado. Entonces, ¿qué dijiste? No entendí. Confírmame. Mire, Gedeo, Dios le habló de un ángel. Yo nunca he visto un ángel antes, pero algún día los veré, ¿verdad? Pero yo quería hacer algo impresionante, ¿verdad? Y le dio la instrucción. Y todavía así puso confirmación. Sí. Que el paño esté húmedo y lo demás no. Ahora al revés. Pasó. Y pasó. Entonces la cosa es de... Digo, yo no sé si estuvo bien o no. Digo, pero lo hizo. Entonces, y Dios se lo confirmó. Oramos. No sé si mis hermanitas quieren comentar algo. Oremos. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, porque siempre, Señor, tú tienes algo para nosotros. Te agradezco, Señor, que nos permita, Señor, ver en tu palabra, Señor, entender, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que hoy, Señor, podamos entender aquellas cosas que nos han hecho fracasar en diferentes áreas, Señor. Sabiendo de que tú quieres que tengamos victorias, pero que también quieres que aprendamos, Señor, las causas por las cuales podemos fracasar, podemos cometer errores, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, por tu palabra, Señor, por tu espíritu, por tu revelación, que nos muestres aquellas cosas, Señor, que no han estado conforme a tu voluntad, Señor. Y que podamos, Señor, decir, si tú quieres, si es tu voluntad, Señor, muéstranos hoy, Señor, la voluntad que tú tienes para cada familia aquí representada, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, muéstranos tu voluntad, Señor, para lo que vayamos a emprender, Señor. No queremos ir si tú no vas delante de nosotros. No queremos emprender nada si tú no vas delante de nosotros, Señor. Y tomamos la palabra de
de tu siervo Moisés, que decía, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga salir de aquí. Porque él sabía que si tú ibas con ellos, tú garantizabas, Señor, que les iba a ir bien. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, Señor, que esta enseñanza pueda, Señor, hacerse carne, hacerse vida en nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te lo suplicamos, te lo pedimos. Amén. Amén.